URA es la entidad del Gobierno vasco que gestiona la política del agua en la Comunidad Autónoma Vasca. Trabajamos en la gestión del riesgo de inundación y las sequías, la protección integral de los ecosistemas acuáticos y el abastecimiento universal en cantidad y calidad suficiente. Y para ello contamos con un gran equipo de inspección que permite constatar el estado de las aguas, identificar las afecciones o recopilar evidencias que permitan requerir correcciones, o en su caso, sancionar malas prácticas no sujetas a la norma. Son los ojos de URA en el territorio. E interlocutoras e interlocutores directos con la ciudadanía en el día a día. En este equipo las mujeres tienen cada vez mayor presencia. Trabajamos por la igualdad en un sector tradicionalmente masculinizado. Y queremos seguir haciéndolo. Bueno, Equiñe, pues no sé si lo sabes, pero yo llevo 17 años trabajando como inspectora de aguas. De hecho, cuando empezó URA yo ya estaba en la dirección de aguas y bueno, pues no sé, nadie me lo hubiese dicho que iba a estar tantos años en el mismo puesto de trabajo, pero la verdad que estoy contenta, o sea, me gusta. Sí, yo también no tengo mucha experiencia, llevo solo un año, pero es verdad que el trabajo es muy bonito. Cuidar de los ríos me parece una cosa muy importante y ser parte de ello pues es muy enriquecedor. ¿A quién no le gustaría tener una oficina como esta todos los días? O sea, esto es un lujazo. También me gusta mucho el contacto con la gente, al final que seamos la cara visible de URA. La gente cuando se dirige a la administración pues a veces te encuentras ante una pantalla, ante un mostrador y al final que seamos ese contacto con la gente, que nos puedan preguntar cosas, que sientan esa cercanía, me parece que es una de las cosas más importantes del trabajo que hacemos. Sí, la verdad, yo cuando me apunté en la bolsa de trabajo no sabía muy bien dónde me metía. Le intuía que me iba a gustar, porque me gusta mucho la calle y tal, pero no lo tenía del todo claro. De todas maneras, estoy muy contenta de haber entrado en la bolsa porque me está dando una oportunidad que agradezco mucho y estoy muy contenta. Yo, por ejemplo, estudié química en la universidad y luego estudié un ciclo formativo de grado superior de química ambiental, que creo que tú también hiciste lo mismo, ¿no? Eso es. Bueno, yo evidentemente hace ya muchos más años que hice los exámenes para la bolsa de trabajo, pero también pensaba que igual iba a estar en un laboratorio, pero bueno, estar aquí en contacto con la naturaleza me parece muy importante y me parece muy importante que estemos las mujeres, ¿no?, haciendo este tipo de trabajos. Al final nuestra presencia también es un modo de reconocimiento, porque quizá en el mundo científico o de ciencia no es tan fácil que nos reconozcan o encontrar nuestro sitio, y bueno, pues muchas veces una forma de reconocimiento es simplemente estar y que cada vez seamos más mujeres y que cada vez pues se nos vea más en este tipo de puestos de trabajo, porque antes no estábamos y ahora sí. Sí, yo me cogí una gran sorpresa cuando entré en URA, de encontrarme tantas chicas, no me lo esperaba y la verdad que fue para mí muy gratificante y sí, muy positivo. Pues ese fue el panorama que te encontraste tú, pero yo me encontré uno muy diferente, y es que yo fui la primera chica que entró a trabajar en la oficina y eran todos chicos. Y sí que yo creo que les pilló un poco de sorpresa, aunque siempre han sido fantásticos compañeros. En ese momento convivían dos generaciones y cuando una generación se ha jubilado, todas las personas que hemos entrado a posteriori somos todas chicas. Entonces eso es un poco lo que te has encontrado tú. Y otra cosa que sí que creo que también ha cambiado es la actitud bueno, pues de la gente cuando vamos a trabajar y como estamos como inspectoras, ¿no? Al principio sí que podían tener una actitud más paternalista con nosotras, yo creo. Pues nos ayudaban a llevar las muestras, que no nos cayésemos por el monte, ten cuidado por aquí, ¿no? Sí que nos intentaban como cuidar más y hoy en día yo creo que entienden que somos perfectamente capaces de poder hacer el trabajo, que nos valemos por nosotras mismas y yo creo que no están tan encima como cuidándonos, ¿no? Sí, yo desde luego no he tenido ninguna traba de nada, ni ningún problema o mirada rara o comportamiento extraño con la gente en cuanto me he acercado. Sí, la verdad que me siento muy respetada y todo lo que digo, pues bueno, parece que me hacen caso o sí, me tienen en consideración. Supongo que es porque hoy en día el tema de la igualdad y todas las políticas de igualdad es un tema que está en la calle, es un tema del que la gente habla, del que la gente se está informando, y en URA también, porque bueno, ahora en URA existe un
comité para políticas de igualdad, están haciendo trabajo sobre ello y ahora por lo menos en los cafés pues es un tema del que hablamos, ¿no? y que tenemos encima de la mesa. Es verdad que uno está desarrollando políticas de igualdad, entonces tú con tu experiencia me puedes explicar un poco qué evolución ha tenido, qué cambios has visto. Pues yo creo que el cambio más importante es un poco lo que comentaba antes, el tema de la visibilidad. Si antes cuando les decían a los usuarios que iba a ir un inspector, porque incluso se decía inspector, ¿no? Pues siempre tenían la imagen de que iba a ir un hombre. Y entonces cuando aparecías y no estaban muy seguros, dicen, pero era un poco sorpresa. Incluso alguna vez podían estar esperando a que apareciese como mi jefe o mi compañero, ¿no? Y creo que hoy en día, aunque todavía quedan cosas por hacer, sí que no les parece tan sorpresa. Sí que aceptan más y entienden y ven que, bueno, que es la normalidad, ¿no? que haya inspectoras y que nosotros vayamos a hacer el trabajo por nosotras mismas, respetan nuestro criterio, como has dicho tú, y yo creo que ese es el cambio más importante, que ahora estamos y se nos espera. Así pues, seguimos trabajando hacia un entorno laboral igualitario, en el que las mujeres sean protagonistas y cuente con un papel activo en la conservación y el cuidado de uno de los grandes tesoros de nuestra tierra: el agua.